Es sin duda la noticia de la jornada, condenados 5 exdirectivos de las antiguas cajas por la Audiencia Nacional, una noticia esperada por algunos, sorprendente para otros, que vamos a comentar esta noche. Se incorpora a esta mesa Sofía Vázquez, muy buenas noches. Hola Fernanda, ¿qué Empiezo tal? por este Buenas punto de noches. vista, os pido una primera opinión un poco rápida. ¿Sorprendida por la sentencia? No, pero es una sentencia muy dura. ¿Venancio? Yo la veo floja. Floja. Sí. Querías más. Vamos a ver, tú lo que no puedes es llegar, robar, y digo robar porque es lo que dice la sentencia, ¿no? Apropiación indebida. Eso es robo para la gente de la calle. Es robar, ¿y cuál es el coste? Devolver lo que robaste. Y 2 años de cárcel. Que no cumples. Ya veremos. No cumples. Bueno, Jorge González Gurriarán, ¿suficiente Yo veo o escasa? una sentencia y un proceso que son algo confusos, porque la mayoría de la gente interpreta que se ha estado juzgando el comportamiento de esas personas en el funcionamiento de todo el proceso de CaixaNova, cuando lo que se ha estado juzgando es un hecho muy concreto. Entonces, Claro. a mí me gusta distinguir una cosa de la otra. El hecho concreto me parece, salvo error, que se ha juzgado es el incremento que poco antes del desenlace se hizo de las hipotéticas, bueno, de los sueldos y de las indemnizaciones por parte Y se ha hecho una causa general a lo que pasó con las Sí, casas. y entonces con las cajas. habría que distinguir el tema general de las cajas y de esta caja en particular del tema en concreto, porque la sentencia... ¿Pero quiénes serían responsables de esa gestión descarriada de las cajas? ¿Estos mismos? No, vamos a ver. Estoy seguro, vamos a ver, esta Claro. cúpula junto con José Luis Méndez y más personas Claro. son responsables de lo que ha hecho estas cajas, ¿no? Pero a nivel nacional, todos los dirigentes de todas las Vale, cajas. bueno, vamos a seguir hablando, pero os pido esta primera valoración. ¿Sorprendido por la sentencia? ¿Se queda corta o va más allá? Yo creo que satisface de alguna forma la necesidad que todos teníamos de que hubiese un pronunciamiento judicial sobre lo que había pasado en las cajas. Es verdad que no se está juzgando la gestión de los dirigentes de las cajas, sino que se está juzgando el hecho concreto de las La sensación, por lo que indemnizaciones dices, como que millonarias. ¿Tú crees que alguien tenía que pagar? De parte de las indemnizaciones. De parte de las indemnizaciones. En cualquier caso, yo creo que la sensación general es que se ha hecho justicia. Es verdad que no se está juzgando una gestión que, desde luego, vista años después, es evidente que ha sido desastrosa, porque la caja Sí. se la han cargado quienes las dirigían. ¿Qué insatisfacción nos queda? Pues que esto pasó y que el gobernador del Banco de España en aquel momento no hizo nada, a pesar de ser conocedor de estos hechos. Manuel. Eu creo que unha sentencia no que os xuíces buscan un certo equilibrio, non? Que é condear a cárcel co que eso significa, pero a unha pena que fai que non vayan a entrar na cárcel. Eu creo que os xuíces buscan exactamente ese terreo. Na liña que di Venancio, outro día falaban dun rapaz que por roubar malamente unha bicicleta nun servicio público en Sevilla estaba condenado a entrar en prisión. Supoño que tería tamén antecedentes, non? Bueno. Pero ese dato estaba aí. Non, os xuíces, digamos que os xuíz quedaron nesta liña. Condenamos a cadea, lle damos o oprobio de que Galloso este condenado a cárcere, pero non entra nela, non? Bueno, Porque de eso vamos a hablar élite- también, porque esto también ha cambiado en el transcurso de los últimos años. Esos límites que había han desaparecido. Hay gente que está entrando en prisión con condenas de menos de 2 años incluso, y gente que está entrando en prisión con más de 80 años, cosa que antes no sucedía. Nos vamos a preguntar también qué puede suceder con los 4. Pablo, yo estoy encantada de recibirlos a todos, pero Pablo tiene un protagonismo especial en toda esta historia porque de él partió la primera denuncia. Así que, bueno, me interesa mucho tu sensación hoy. ¿Cómo llegas tú, cómo tú hoy te enfrentas a la lectura de esta sentencia después de haber sido tú el que presenta, el que llama por primera vez a las puertas de la justicia para tratar de denunciar esto? Más que la primera, yo creo que fue la única a día de hoy. O sea, esto está hoy ha sucedido gracias a ti. No necesariamente, se podía haber abierto el procedimiento pues, de oficio por parte de la Fiscalía o porque se hubiera presentado alguna otra denuncia. Pero no tenía Pero mucha que a mí pinta. me conste, la que se presentó fui yo, parece que hubo otra por ahí, de un sindicato y tal, pero bueno, yo no he llegado a verla ni se refleja en la causa, ¿no? En ese sentido yo, bueno, estoy contento también porque en el momento en que la formulé hubo algún periodista, no de esta casa, que me decía que aquello era un brindis al sol y que no iba a llegar a ningún sitio y tal, ¿no? Y en ese sentido me alegro de que se demostrase que lo que se denunciaba tenía fundamento, ¿no? Me llama mucho la atención que fuera
por cierto, al hilo de la reflexión del presidente de la Xunta, que fuera un ciudadano particular, yo mismo, el que presente una denuncia cuando era una situación de una irregularidad clamorosa. Yo no presenté la denuncia porque supiera cosas muy especiales. Es cierto que tenía alguna información, digamos, que no estaba en prensa, ¿no? Pero la presenté básicamente en base a las informaciones de prensa y a unir cabos jurídicamente, ¿no? Esto estaba ahí, lo podía haber denunciado la Xunta, el Banco de España, mucha gente, ¿no? Y lo tiene que hacer un ciudadano particular. La oposición. Esto llama mucho, también la oposición, mucha gente podía haberlo hecho. ¿Por qué uno que no tenía yo esa función, ¿no? Básicamente, ya lo comenté en su momento, lo hice porque me parecía clamoroso y clamaba tanto al cielo que estuvieran liquidando y saqueando las cajas tal y como estaba el país en ese momento. Lo que sí me llama, vamos a ver, yo técnico jurídicamente, de forma muy... Vamos a entrar en los detalles de la sentencia Lo que enseguida. yo no entiendo, porque no lo explica la sentencia y debería, es porque le impone la pena de 2 años, cuando podría imponerle la de 3 que pedía la Fiscalía, y el delito lleva aparejada una pena de 1 a 6 años. Y debería la sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debería razonarlo, debería decirnos, oiga, ¿por qué le ponemos 2 y no 2 y 6 meses? Que bueno, esto que dices tú, ha habido una modificación del Código Penal. Sí, vamos a entrar en eso ahora. Vamos a entrar en eso ahora. ¿Tú crees que no van a entrar en prisión? Yo creo que no van a entrar Bueno, en prisión. vamos a ir con los detalles, como decíamos. Uxía Rodríguez se ha leído la sentencia y nos va a contar los detalles más importantes de un texto jurídico de 188 folios. Adelante, Uxía. Pues como decíais, 2 años de cárcel y la devolución del dinero recibido. Así termina el polémico caso de las indemnizaciones millonarias que se embolsaron los directivos de una entidad que, recordemos, tuvo que ser rescatada con 9.000 millones de euros de las arcas públicas. José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Julio Fernández Galloso personalizan el auge y la caída de las cajas gallegas. Los 3 primeros, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, todos procedentes de CaixaNova, están acusados de un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida. Son considerados los autores. El expresidente de la entidad, Julio Fernández Galloso, y el abogado Ricardo Pradas jugaron el papel de cooperadores necesarios. Sin su colaboración, el delito no hubiera existido, dice el fallo. Javier García de Paredes, por su parte, procedente de Caixa Galicia y codirector de la caja fusionada, ha quedado absuelto. Él fue el único, recordemos, que mostró su disposición a devolver el dinero, 5,5 millones de euros. Se retiró cuando Nova Caixa Galicia ya se había convertido en banco. La pena impuesta para los otros 5 es de 2 años de prisión, como decíamos, una multa de 10 meses con una cuota diaria de 250 euros, en total 75.000 euros, inhabilitación especial durante el tiempo de la condena para el empleo que desempeñaban cuando realizaron los hechos y la devolución de las indemnizaciones que cobraron cuando abandonaron la entidad. Pero vamos a recordar esas cifras, porque estos altos directivos de Nova Caixa Galicia se llevaron en total casi 30 millones de euros, 11 millones en concepto de pensión y 19 como indemnización. Ahora tendrán que devolver 14 millones, queda fuera la parte de García de Paredes y también quedan fuera las pensiones. Ese dinero que tendrán que reembolsar irá a parar a las manos del FROP y no de la entidad. ¿Cuánto se llevaron y cuánto tendrán que restituir? Pues bien, la cantidad más alta saldrá de los bolsillos de Pego. Llevaba menos de 6 años como director cuando recibió por el despido 7,7 millones de euros. Ahora tendrá que desembolsar 8.700.000, incluyendo los intereses. A Gregorio Gorriarán le corresponden 5.200.000. Su finiquito había sido de 4,8 millones. Por último, tenemos a Óscar Rodríguez Estrada, al que le quedaba muy poco para jubilarse y quien recibió 691.000 euros. La sentencia le condena a devolver la parte variable, 225.000 euros. El tribunal no ha pedido expresamente que ingresen en prisión, así que como no tienen antecedentes, lo más probable es que finalmente no pisen la cárcel. La defensa de Galloso ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia ante el Supremo, pero vamos a poner la lupa en esa sentencia. Habla de un plan urdido por los altos directivos de la Caja que solo se preocuparon de salir beneficiados, sin importarles la propia entidad de la que recalcan en estos 188 folios sabían los problemas. El fallo hace hincapié también en que ellos no fueron capaces de gestionar las cajas llevándolas a una situación de práctica insolvencia.
Mejoras económicas que se buscaron conscientemente en beneficio propio a costa de una nueva entidad financiera que durante los 3 años y medio, aproximadamente, que funcionó desde su fusión hasta su venta a nuevos inversores, costó al erario público más de 9.000 millones de euros, lo que implica a su vez que su situación calamitosa era fruto de unas pérdidas enmascaradas. Los acusados, con la cooperación necesaria de los otros 2 acusados, Fernández Galloso, copresidente de la Caja nacida de la fusión, y Pradas Montilla, asesor jurídico externo buscado por Fernández Galloso, urdieron conjuntamente en agosto del 2010 todo un proceso para modificar los contratos de alta dirección. Fue con el fin de asegurarse una posición económica más ventajosa en caso de que se prescindiera de sus servicios. Realizaron una conducta que, rompiendo el vínculo de lealtad que unía a los administradores con la sociedad, le causaron a dicha sociedad un perjuicio patrimonial concreto, abusando de las funciones propias de sus cargos, disponiendo fraudulentamente de los bienes de la sociedad, vulnerando deliberadamente la legislación comunitaria y española sobre remuneraciones de altos directivos, teniendo en cuenta que la entidad estaba participada por el Estado. A la espera de los posibles recursos, la condena de hoy pone fin a un largo proceso, 3 años de instrucción que terminaron en un juicio que comenzaba el pasado 8 de junio, dejándonos una imagen, la de la cúpula de las antiguas cajas gallegas sentada en el banquillo. Hoy, ya con la sentencia en la mano, vamos a recordar algunas de las cosas que dijeron durante ese juicio. ¿Se declaran culpables de este delito? No, señoría. No. ¿La preparación de todos estos contratos no estaba realizada de cara a una eventual intervención del FROP y asegurarse sus derechos? En absoluto. Figura en el borrador, como le estoy diciendo, eso lo dije 3 veces ya. Figura en el borrador, a mí me parece coherente, lógico. Pero no hay ninguna modificación que mejore la situación anterior. Nadie quería irse, nadie pensaba en irse. El Banco de España estuvo ampliamente informado antes, durante y después. Que sí, que estaba informado. Antes, durante y después, pero antes, durante y después. No participo en nada de la liquidación, absolutamente en nada. Sigo manteniendo que no es una cláusula de blindaje, que es una liquidación por prejubilación. Y si eso, evidentemente, me lleva a una condena, pues hombre, que baje Dios y lo vea. Sin duda, Branda, la noticia del día. La noticia del día. Sofía, tú estuviste en ese juicio. Yo no sé si de lo que allí sucedió ves algo en esta sentencia. No. Se habló mucho del Banco de España en ese juicio. O sea, en el juicio lo que quedó claro es que el Banco de España conocía los contratos. O sea, lo que se estaba juzgando allí era un poco lo que decía Jorge, no es la gestión de las cajas, sino lo que se está juzgando es si los contratos son legales o no, o ellos urdieron un plan para beneficiarse de sus contratos. Eso es lo que dice la sentencia. Que sí, que ellos urdieron un plan para beneficiarse de sus contratos y que lo hicieron a espaldas de los miembros del Consejo de Administración y del Banco de España y del FROP. Pero en el juicio lo que quedó claro es que miembros del Consejo de Administración conocían los contratos, todos. Quedó claro también que el Banco de España conocía los contratos y que la viabilidad de la futura entidad, aunque estaba en una situación muy difícil y muy precaria, sí tenía el beneplácito de Bruselas para sacar adelante su proyecto, y todos los reconocemos porque si no, no estaría aquí hoy. Y los efectos de los decretos, efectos devastadores para las cajas, claro, que le metieron los decretos con las provisiones que tenían que llevar. Todo eso en la sentencia no aparece. Bueno, pero sí se habla en la sentencia de que Galloso pudo mentir, ¿no? En relación con el conocimiento que tenía el Banco de España. Sí, el Banco de España de las operaciones que se estaban llevando a cabo en la entidad. Sí, dice que no dijo la verdad y que lo pone de manifiesto específicamente. Sí, pero lo que pasa que en el propio juicio se dice que en el juicio se dice, se ve y se reconoce que Venancio, que es un inspector del Banco de España, tuvo los contratos en la mano, pudo anotar lo que quiso, que después les enviaron los contratos directamente, y eso es lo que no se recoge. O sea, se recoge de una manera muy sibilina dentro de la sentencia. Es decir, yo creo que la sentencia tiene un camino determinado y es una sentencia dura. Deja suelta a una persona, entre otras cosas. Allí se rebatieron todos, la Fiscalía retiró las acusaciones y con ello el resto de los acusados, y en el caso de los otros 5 se sigue con la misma tesis. Tú, Venancio, decías al principio que es poco dura esta sentencia. ¿Por qué? Es poco dura porque no hay castigo, realmente. ¿Qué castigo hay aquí? O sea, pero la gente que está en la calle, que lo ha visto, y ya lo digo de empleados de las cajas que se han marchado a su casa
con 50 años porque no hay futuro. Si toda esta gente que está pensando. Bueno, hay gente que se jubiló con mucho dinero, ¿eh? Bueno, vale. Vamos a decirlo aquí abiertamente. A gente. Claro. Hay gente en los primeros planes de jubilación, yo he oído cifras por ahí bastante llamativas. Sí, hombre. Y otros en las primeras fases, ¿no? ¿Concordamos con esta información? Pero hay una cuestión que también es importante. Las cajas eran un tema nuestro. Y las cajas no son un mal proyecto. De hecho, hay una caja en Galicia que se llama Caixa Rural Galega, que está en Lugo, tiene una cuota de mercado importante. Cuyo responsable ha estado aquí más de una vez y que efectivamente tiene y funciona un discurso estupendamente. que incluso aquí nos ha contado alguna vez que la época de la locura decían, sois parvos, porque mira que no están aprovechando de todo esto que está pasando por aquí. Y tenemos aquí, entonces aquí tenemos hay un proyecto, claro, que es un proyecto potente y que se frustra, ¿no? Y hay una cosa también que a mí me parece muy importante, que es siempre el Banco de España. El Banco de España es como una figura que ha aparecido muchísimas veces, siempre al fondo y siempre muy pegado a Galloso, de todo el proceso de las negociaciones. Bueno, Sofía lo llevaba aquí siempre, ¿no?, en el periódico, sí, todo el tema y nunca supimos muy bien esa relación. Y ahora mismo, además, lo cuenta muy bien Sofía, es decir, en el juicio se habla del Banco de España, sin embargo, parece como la sentencia hace un muro, blinda y dice, aquí no quiero entrar, ¿no? Por aquí no quiero entrar. Pero lo cierto es que Galloso siempre se ha sentido muy potente y muy apoyado por el Banco de España. Y yo quería saber qué pasó ahí también con el Banco de España. De todas maneras, tú entiendo que reclamas una especie como de juicio general a la gestión, ¿no? Bueno, claro, yo iría mucho más lejos. O sea, iría mucho más lejos, estamos sin lugar a dudas, iría mucho más lejos. Pero aparte, una condena de 2 años, donde no va a entrar nadie en cárcel y que el coste sea pagar lo que robé, hombre, ¿qué mensaje damos? ¿Me dejáis que me expliquemos un poco técnicamente, con todas las salvedades que lógicamente Pablo ponga encima de la mesa, lo que hoy se está preguntando todo el mundo? ¿Van a entrar en prisión o no? Vamos a decir lo que dice la ley sobre este particular, teniendo en cuenta, como decía, las excepciones que se han producido últimamente con esa vocación que la justicia tiene a veces de dictar sentencias ejemplarizantes y de indicar el camino de la cárcel, por ejemplo, a personas como Isabel Pantoja. Si la condena no supera los 2 años de cárcel y no hay antecedentes penales, el acusado no ingresa en prisión. Este ha sido uno de los grandes preceptos generalmente aceptados en nuestro sistema jurídico. Hasta este año el Código Penal reflejaba en su artículo 80 lo siguiente. Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 2 años mediante resolución motivada, atendiendo a la peligrosidad criminal del sujeto, así como la existencia de otros procedimientos penales contra este. No obstante, la modificación mediante ley orgánica del Código Penal llevada a cabo por el Partido Popular ha eliminado directamente este artículo. La norma se regula ahora en el punto 39 y deja a criterio del juez su ingreso en prisión. La conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado. El giro ejemplarizante de la justicia en un momento en el que la sociedad reclama mano dura con la corrupción ha hecho que asistamos a casos inéditos. Como ejemplos los de Jaume Matas o Isabel Pantoja. El juez pidió para el expresidente balear su ingreso en prisión a pesar de tener una condena de 9 meses al no apreciar signos de arrepentimiento en él. Idéntico caso el de la tonadillera, que a pesar de tener una condena de 2 años, no se libró de los barrotes. Este esfuerzo ejemplarizante acabó con más mitos. El Código Penal recoge en su artículo 91 que a los condenados que hayan cumplido los 70 años se les puede suspender la condena, lo cual no libró a José Luis Núñez de entrar en prisión con 83 años, pese a haber solicitado una petición de indulto. A ver, creo que hay algún matiz que hacer, Pablo, pero de verdad sí que es llamativo. O sea, Núñez entró con 85 años, el caso de Pantoja, de Isabel Pantoja, bueno, pues es muy conocido, pero hay muchos más, de gente que últimamente con condenas, Jaume Matas, por ejemplo, 7 meses ingresó en prisión, no era frecuente esto. Sí, es cierto. No han eliminado el artículo, lo que han hecho es reformarlo. Antes había simplemente decía que... Había casi un automatismo. Había casi un automatismo, efectivamente, y solamente se valoraba la peligrosidad criminal y la existencia de otros procedimientos que, bueno, en estos casos no iba a ser el caso, ¿no? Y por tanto, automáticamente, antes, en un caso de estos, se suspendería. Ahora, lo que tiene es el juez un mayor margen de discrecionalidad a la hora de decidir si deja en suspenso o no deja en suspenso. Me entra la duda aquí, es una duda muy técnica, esto se acaba de poner en vigor, es desfavorable al reo, hay incluso un principio constitucional que es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Esto es retroactivo, claro, pero se le ha aplicado a otros vamos a ver, reos. lo que le tienen que aplicar es la legislación vigente en el momento en que se cometieron los hechos. Si es más favorable la actual, se la pueden retrotraer. Pantoja sí se le aplica.
en fin. Claro, se ha aludido muchas veces a que no estaba arrepentida, como consecuencia de lo cual entra en prisión. A mí, yo solo digo que me genera dudas de constitucionalidad. Bueno, en cualquier caso, tú apuestas porque no van a entrar. Yo creo que en este caso no van a entrar. No hay... en un caso ya García de Paredes devolvió las cantidades sustraídas, sí, vamos a decirlo propiamente, sustraídas, y ya directamente retiraron la acusación. Sí. En los otros casos yo creo que se va a proceder de la misma forma, es decir, van a resarcir las responsabilidades civiles y por tanto van a tener eso en cuenta a la hora de suspender. Dinero, por cierto, que irá a banca. ¿Perdón? Dinero que va a banca al FROB. No, pero de todas formas, con García de Paredes no devolvió las cantidades. Renunció a cobrar, correcto. Renunció a cobrar, no que se hubiera llevado nada, sino él, por eso también retiraron las acusaciones, no hizo su contrato, no maquinó como están acusando al resto del personal. Vamos a ver, en este caso, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que específicamente se establezca, y esto ha sucedido en muchas otras ocasiones, es decir, cuando un tribunal quiere imponer una pena, pero que no vayan a prisión, le pone la pena de 2 años, digamos que calibra la pena en ese punto. ¿No? Los tribunales tienen un margen de discrecionalidad. Por eso preguntabas tú por qué no los 3 para años. Calibrar. Claro, vamos a ver, vuelvo a insistir, el delito que se le está aplicando, que es la apropiación indebida en una modalidad, digamos, muy cualificada, va de 1 a 6 años. La Fiscalía pedía 3 años. La lógica indica, la lógica jurídica, porque con 3 años ponerle 3 años y quedarse en el medio. Porque con 3 años iban a entrar sí o sí. Con 3 años entraban, salvo cosas rarísimas, entraban. Entonces, la lógica indicaba que le pusieran los 3 años. ¿Por qué les ponen los 2 años? La sentencia no lo razona, ni lo motiva, que debería, y simplemente dice que está dentro de los límites. A ver, Manuel. Claro, que a reverencia ou pleitesía que existe con a élite financiera do país. Isabel Pantoja non é élite financiera, non? Pero Blesa, non, que lle costou o posto suiz que o meteu preso, Rato, estos dirixentes, digamos, pertenecen a esa élite e parece que existe un respeto extraordinario para que non suceda a súa entrada en prisión, e eu creo que se non existe unha presión popular e política no país, efectivamente os suíces non o farán. E logo quería, en fin, compartir con o criterio de Venancio, ten que haber un proceso que xulgue todo o que foi a desfeita das caixas. Que iso era o que debía haber feito a Comisión de Investigación do Parlamento de Galicia, deixar esta parte, deixar esta parte, a parte penal, non? Porque a Comisión de Investigación do Parlamento de Galicia se concentrou nas idealizacións, fundamentalmente. E isto é unha parte penal que tiña que ser resolta nun xulgado. O que necesitamos saber... E que pasou nas caixas? O que pasou? Díxeme que o diga. Na caixa pasaron sintetizando 3 elementos. Primeiro, decisións estratégicas confundidas. O sea, romper a vinculación co territorio e romper a vinculación co social para irse a invertir en Benidorm. Erro estratégico. Eso é un erro estratégico. Segundo, intervencións dolosas, porque hai préstamos a empresas que teñen vinculacións familiares, amistosas, e se sabía que non se iban a devolver. E terceiro, nos 10.000, eu non teño as contas feitas, vou dar unha cifra, dos 10.000 millóns de euros de custe de saneamento da Caixa, eu creo que 4.000, 5.000 millóns teñen orixen nos cambios de regulación normativa que fixo o Banco de España, establecendo coeficientes de capital que, como non se podía cubrir por parte das caixas acudindo á bolsa, como fixo a banca privada, provocou un burato. Claro, eso non foi responsabilidade das caixas, en calquer caso. Do Banco de España. Espera, do Banco de España e do Partido Popular e do Partido Socialista, que se puseron de acordo nun procedimento para eliminar as caixas. Claro, por eso eu preguntaba antes por qué, porque realmente desapareceron todas as caixas. Ya, casi todas. Quedan casi todas. O ano que ven todas. Hablabais de esa comisión de investigación del Parlamento de Galicia, que efectivamente está sin concluir. Mucha gente se pregunta por qué motivo. Marta Carballo ha estado pendiente de este asunto y ha estado también en el Consejo de la Xunta, en el que hoy Feijóo dio su punto de vista sobre esa sentencia de la Audiencia Nacional.
Esta vez la justicia ha sido más rápida que las resoluciones políticas. La Audiencia Nacional hace hoy pública la sentencia sobre las indemnizaciones a los exdirectivos de las antiguas cajas, mientras en el Parlamento sigue sin saberse nada de la comisión de investigación y han pasado ya más de 2 años. La comisión comenzaba el 20 de junio del 2013 y durante 12 días comparecían en el Parlamento 45 personas. Fueron jornadas maratonianas, justificadas entonces por la urgencia de la situación. Hoy esa urgencia parece que no era tal, porque 2 años después siguen sin conocerse las conclusiones. Incluso se ha incumplido una resolución aprobada en el debate sobre el estado de la autonomía del año pasado, en la que se establecía que el dictamen se haría público antes de que acabara el 2014. Hoy le hemos preguntado de nuevo al presidente de la Xunta sobre ese dictamen. Núñez Feijóo ha eludido dar una respuesta, aunque sí se ha pronunciado sobre la sentencia de la Audiencia Nacional y ha arremetido contra el Banco de España. Debería ter feito caso á Xunta de Galicia. Cando eu mesmo asinei unha carta remitida ao gobernador do Banco de España e solicitei que deixara sin efecto as indemnizacións dos directivos das caixas de aforro unha vez que estas foron intervidas. En consecuencia, cando lle advertimos que esas indemnizacións non estaban de acordo nin coa legalidade vixente, nin coas directivas da Unión Europea, nin cos principios básicos de ética pública, o Banco de España mirou para outro lado e facilitou estas indemnizacións. Miguel, non indica bastante pouco da Cámara Legislativa deste país que 3 anos, 2 anos despois, non, iba a decir 3 anos despois de que empezara a instrucción deste proceso judicial, o Parlamento de Galicia non sexa capaz de dar unha resposta sobre este asunto, que en teoría é un asunto capital para este país. Non di bastante pouco dos nosos representantes. Os tempos parlamentarios son os que son, dende logo... En fin. Déxame seguir. Sí, pero que me chama os tempos parlamentarios son os que son. Está a comisión pendente de emitir un dictame final, que haberá que ver as posibilidades de que ese dictame sexa compartido polo maior número de grupos políticos posibles. En calquera caso a comisión... Son unha excusa isto, de verdade, No, Miguel. en calquera caso a comisión de estudio... que nos está vendo entende como é Eu posible que quero dicir é que a comisión de estudio non se centraba na cuestión das indemnizacións. A comisión de estudio se centraba en todo o proceso de fusión, en todo o que levou as caixas a esta situación con máis motivo. Quero dicir que o eixo da comisión non era as indemnizacións, o fraude das indemnizacións, senón que aconteceu coas caixas. Como portavoz do Partido Popular, como me gustaría non que o crees dictame... que hai un certo fracaso por parte desta institución tan importante, nun asunto tan capital? Eu podo dar a miña opinión persoal. Se me das a miña opinión persoal, eu creo que moitas destas comisións de investigación só sirven para politizar determinados conflictos. É unha opinión particular que se me pides, eu a dou. Por lo tanto, eu son moi contrario a moitas das comisións de estudio e comisións de investigación que ao final non aportan nada. O que había que loitar, Miguel, por conseguir que esas comisións foran outra cousa diferente, non? Dende logo. Pero o certo é que, cando se crean comisións de estudio deste tipo, ou comisión de investigación, si para o que sirven é para fomentar máis o debate político sobre algo que en realidade debería haber posturas unidas dos grupos, a mí o que me gustaría é que no debate deste das caixas houbera máis opinións compartidas por parte de todos os grupos. Eu teño a sensación que o Partido Popular estivo moi só en moitos momentos clave na defensa de que Galicia seguira contando cunha entidade clave no sistema financiero galego. E ese acordo non foi posible. Por qué? Porque se tentou politizar permanentemente a cuestión das caixas. Eu, dende logo, a sensación que teño é que houve un goberno da Xunta de Galicia que tentou por todos os medios que houbera unha entidade en Galicia con peso en Galicia e solvente, e que houve outros partidos que estiveron xogando en función de outros criterios. E que nesa comisión de investigación o Partido Popular o que quiso foi coñecer que aconteceu e por que se chegou a esta situación nas caixas, e outros o que tentaron, o señor Beiras xogou un papel moi interesante, moi divertido, non? Fora dentro, estaba o señor Beiras estaba de observador. Pero, Miguel, non tedes a maioría absoluta no Non Parlamento. estivo precisamente nesas comparecencias do señor Galloso, do señor Méndez. De verdade... O que sí serviu
Comisión das Caixas é para determinar cal foi o proceso de expansión das caixas durante determinados anos e a expansión e a exposición ao crédito inmobiliario e onde se fixo ese crédito inmobiliario, porque se pasou de 3.500 millóns de exposición a crédito inmobiliario en 2005 a 17.000 a Xunta non tiña ninguna capacidade para controlar ese proceso. Tiña, pero que gobernaba era o Bipartito neses anos. E que desa exposición ao crédito de 3.000 millóns de euros a 17.000 millóns de euros en 2009, desa exposición o 93% foi fora de Galicia. A ver, vamos a ver, yo quería comentar varias ópticas del tema. Primero, desde luego, las comisiones de investigación, yo estoy también de acuerdo en que no deben de hacerse, porque son muy caras para la sociedad, que pagamos naturalmente el sueldo de los políticos. No se cobra. Segundo, solo faltaba que cobrarais por las comisiones de investigación. Se cobran dietas. Segundo, en la Xunta en las comunidades autónomas hay competencia de revisión sobre las cajas de ahorros. Tercero, lo que yo creo que es muy importante y hubiera sido muy útil si hubiese resultado la comisión de investigación es ver el proceso, no pararse en la sentencia de una cosa muy concreta, porque a mí lo que me preocupa de las cajas de ahorros, y voy a hablar en general para no personalizar, lo que me preocupa de las cajas de ahorros es, y creo que lo que le preocupa a la sociedad es cuánto nos ha costado a la sociedad española el tema de las cajas de ahorros. Y yo tengo que decir que, aparte del rescate de los 40 y tantos mil millones de euros, hay que sumar, y esto insisto que se sepa, primero, lo que supone de coste el no pagar impuestos, porque luego se compensan pérdidas con beneficios futuros, no solamente de esa entidad, sino del grupo que la haya comprado. Segundo, cuesta todas las prejubilaciones, la parte pública de las prejubilaciones. Tercero, cuesta todos los fallidos de activos que hayan sido protegidos por un sistema de protección de activos. Cuarto, cuestan los intereses del préstamo de la Unión Europea de los 42.000 millones de pesetas. Y quinto, cuesta todo lo que repercute en el riesgo de un país, en su deuda pública y en su déficit público. En consecuencia, el coste de todo el rescate del sistema financiero, que se ha reducido casi todo a cajas, no son 42.000 millones. Un cálculo conservador lleva la cifra a 135.000, 140.000 millones. Si dividimos por los contribuyentes, personas físicas estoy hablando, que pagan impuestos, o sea, que le da positivo, una palabra, sale como mínimo per cápita en 10.000 euros. Increíble. Entonces, esto es lo que preocupa. Entonces, lo que debíamos de luchar todos es, porque independientemente de este caso y de este juicio y de estas indemnizaciones incrementadas de una forma, parece ser dolosa, se analicen en general las indemnizaciones, los sueldos, el funcionamiento, porque las cajas nacieron, y esto es muy importante que lo sepa la gente, nacieron para el desarrollo de las regiones y nacieron para invertir en el sistema productivo y nacieron para el sistema social, no nacieron para una economía virtual, no nacieron para especular con el tema de las edificaciones. Y todo esto supuso un desvío de 3 millones. Jorge, todo esto que estaba en los estatutos de las cajas, alguien tenía que haberlo vigilado y nadie lo vigiló. Hay dos que lo tienen que vigilar. El Banco de España y la Administración. El Banco de España, que se dedicó a teorizar el señor Ordóñez por toda España, de todo menos del Banco de España, y las comunidades autónomas que tienen poder de participación. Y sobre todo, y termino, los consejos de administración. Porque los consejos de administración, que estaban en su mayoría formados por políticos, representantes de la patronal, representantes de los sindicatos, la mayoría de ellos estaban absolutamente sometidos, no sé por qué, al presidente o al director general. ¿No sabes por qué? No. ¿Tú sabes por qué? Sí, porque había todo tipo de prebendas en los consejos, había cooptación por todos los medios posibles, es decir, ya se buscaba a los consejeros más adecuados para aplaudir, que era lo que iban allí, gente que no tenía la formación mínima necesaria como para estar en un consejo de administración. Hay presidentes que han dicho, yo no sabía contabilidad, lo han dicho públicamente. Entonces, yo quería decir, por supuesto, lo que está diciendo Jorge, el Banco de España tenía responsabilidad, pero la Comunidad Autónoma de Galicia, por la ley de cajas, tenía todas las facultades y todas las obligaciones de supervisión. Por cierto, esto no se genera, como dirá Miguel, entre los años 2005 y 2009, cuando está Touriño y pasa por allí. Esto es fruto de un periodo muy dilatado de tiempo, la mayor parte del cual
hubo gobiernos del Partido Popular. Por cierto, con posterioridad al 2009, Núñez Feijóo seguía teniendo competencias, se produjo una masiva emisión de preferentes y se siguieron vendiendo preferentes y comercializando sin que nadie dijera esta boca es mía en la Xunta de Galicia. Lo que ha dicho Jorge de los consejos de administración es gravísimo. Se van de rositas todos los que estuvieron allí durante años aplaudiendo decisiones que han sido ruinosas para la economía gallega y para el patrimonio de los gallegos. ¿El coste de esto? Pues simplemente por la inyección que ha hecho el FROB, que fueron aproximadamente 9.000 millones, si no me equivoco, y se vendió por 1.000. Por tanto, hay 8.000 millones directamente que se han esfumado, aparte de costes indirectos, más muchas más cosas. Pero ya, y solamente decir la última cosa, la pésima gestión que se ha llevado a cabo, e incluso hubo una denuncia posterior a la mía, que yo tuve en mis manos, porque sé quién la puso, incluso conozco al abogado que la confeccionó y me la comentó y me la envió, en la cual se denunciaban cosas como los 3.000 euros al mes que costaba la comida de los perros de cierto directivo, por cierto, no fue uno de los condenados, los barcos que había a disposición también de ciertos directivos de Caixa Galicia, el nepotismo total y absoluto que hubo también señaladamente en Caixa Galicia. Esa denuncia fue archivada, a mi juicio, con cierta razón, desde una perspectiva estrictamente jurídica, porque la mala gestión no es delito, pero sí que es cierto que la mala gestión no se ha entrado a valorar. Dejadme, porque por supuesto en este programa no queremos olvidarnos de una de las víctimas más evidentes y flagrantes de toda esta calamitosa gestión de las cajas de ahorros. Los mencionabas tú, los afectados por la colocación, la venta de participaciones preferentes. Así que nos vamos hasta Santiago. Ya está Jesús Domínguez. Muy boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, Jesús, falamos moito contigo cando a cousa das preferentes estaba en plena ebullición, aprendemos que era ese concepto de preferentes casi a mesma vez que vos sabíades o que acontecera. Pídoche para empezar, Sus, unha valoración desta sentenza. Hoxe, cando se soupeches que decidir a Audiencia Nacional, que sentiches? Pois en este país sale a conta roubar e roubar grandes cantidades. Si solo son 2 anos de cadea que non van a ter que cumplir, unha inhabilitación para cargos públicos que esperemos que non volvan, e que non teñan que devolver nin siquiera todas as indemnizacións e as prexubilacións, realmente é unha vergoña. Estamos ante un goberno cómplice de unha pandilla de delincuentes, un presidente da Xunta e todos e cada un dos deputados e deputadas do Partido Popular en Galicia cómplices desta estafa, cómplices desta calaña, cómplices de que en 28 meses a Comisión de Investigación do que aconteceu cos caixas de aforros, con máis de 9.000 millóns de euros que se meteron aí coa venda ou coa mala fusión, coa venda express, coa subasta das caixas de aforros, e que non sepamos aínda porque non lles dá a gana que ocorreu, quenes son os responsables do roubo de 1.800 millóns de euros aos cidadáns galegos en preferentes en subordinadas, que se venda esta entidade co todo o que supón de perda para os galegos en canto a obra social, en canto a beneficios directos que repercutirían en Galiza sendo caixas de aforro, entidades públicas, non é de recibo. Non sei como hai quen ten vergoña de defender a actuación do señor Feixóo, de todos e cada un dos seus conselleiros e todos cada un dos seus deputados e deputadas. Suso, falas dos deputados e deputadas do Partido Popular. Non houbo máis cómplices en toda a sociedade galega para que isto poidera acontecer? Pois posiblemente, pero esa comisión de investigación terá que sinalalos. O señor Feixóo leva 7 anos no goberno, foi o Partido Popular que lexislou no ano 2003 para que as caixas pudesen comercializar preferentes e subordinadas. Foron todas e cada unha das emisións de preferentes e subordinadas permitidas con gobernos do Partido Popular, con Fraga e con Feixóo. A maior emisión foi o señor Feixóo nada máis chegar ao poder no 2006. Realmente, si hai outros responsables que o investiguen e que saia a luz, pero esa comisión de investigación supoño que terá conclusións. No caso catalán, en 3 meses as conclusións saíron á luz e se lle remitiron á Fiscalía de Cataluña por si eran constitutivas de delito. Aquí nin conclusións nin nada. Suso, e todos somos conscientes de que quen rouba
aos cidadáns 1.800 millóns de euros, dos cales, con movilizacións, con cornetas e con ruído, conseguimos recuperar 1.700 e non foi gracias ao Partido Popular. E teño que recordarlle ao señor Feixóo como responsable último de que quedan máis de 100 millóns de euros sen recuperar e máis de 10.000 cidadáns galegos e galegas que aínda non recuperaron todos os seus aforros. Suso, a estafa sigue estando na rúa. Xa para rematar, pido casi unha reflexión histórica. Como lembras agora todos aqueles meses de angustia, de choros, de medo? Falo de toda a xente que estivo implicada nesta magnífica estafa das participacións preferentes. Co paso do tempo, hoxe, que reflexións fas, como lembras aqueles días? Pois foron días de moita tensión, de moito traballo, de moitas emocións, porque a xente contaba e conta aínda hoxe problemas graves, de que os seus aforros estaban sendo secuestrados, roubados, de que non tiñan a donde acudir, de que chegaban ao principio á oficina de consumo da Xunta de Galiza e os mareaban: volva vostede dentro de 3 meses, faga unha carta agora a consumo, faga outra ao Banco de España, dentro de 3 meses faga outra a CNMV, dentro de outros 3 meses, e así durante o primeiro ano foi de mareo en mareo, e había responsables, había unha consellería de industria responsable desas oficinas de consumo, e os afectados sabíamos máis do proceso que se estaba levando que o que nos estaban contando. Logo se contrata a Pricewaterhouse, o señor Montoro, o señor de Guindos, que viñan precisamente de traballar aí, e que estabas vendo como se nos estaba tomando o pelo unha e outra vez, como se decretaba no 2012 unha lei para impoñer un canxe por accións e unhas quitas de hasta o 70%. Por certo, esa lei hoxe sigue en vigor, e unha demanda fulcral de que se derogue. Tiñan a maioría absoluta hasta onte mesmo e non derogaron esa lei. Esperemos que o novo goberno, porque non se merecen nin ter un solo diputado esta xente, sexa quen de derogar esta lei, e que non só se resolva o problema das caixas galegas, sino de todas as entidades que hai no resto do Estado, empezando por Bankia e continuando por moitas outras que quedan por aí. Deixar aquí, de verdad, moitísimas grazas por acompañarnos unha noite máis. Todos lembramos aqueles días como unha especie de mal soño, como a convicción de que o sistema estaba fallando por todos os lados, e eu lembro con moita intensidade aquelas noites nas que tratábamos de explicar o que estaba acontecendo para toda esta xente, pequenos aforradores que se viron metidos nunha historia que probablemente nunca tiña que ter pasado. Moitísimas grazas por acompañarnos, insisto. Bueno, y moitas grazas. Unha aperta. Venancio, querías apuntar algo? Bueno, yo creo que el tema es mucho más complejo que centrar toda la mirada en el asunto de Galicia. Es mucho más complejo. En primer lugar, yo, en honor a la verdad, en primer lugar, ¿quién gobernaba la CNMV? La gobernaba Julio Segura, un economista de mucho prestigio y que venía del Partido Comunista, y que había sido colocado por una administración del PSOE. ¿Quién gobernaba el Banco de España? Lo gobernaba Mafo, que venía de otra administración. ¿Quién gobernaba aquí? Mira, aquí las cajas de ahorros empezaron en los 90. Antes de los 90 eran cajitas, y agarraron fuerza a partir de ahí. Pues toda la gente que gobernó Galicia desde el 90 hasta el día de Autos. Todos fueron responsables. ¿Por qué? Porque no ejercieron el poder. Pero mira, el caso de la CNMV, hay un tema que es muy sencillo. Nosotros tenemos lo que se llama un hedge funds, o un fondo de inversión libre, que es un producto de alto riesgo, y la CNMV en su día, consciente de ello, exigió que la inversión mínima fuese de 50.000 euros. ¿Pues por qué? Porque 50.000 euros es una cantidad tan grande que hace que la gente se lo piense 2 veces. Cuando llegaban las preferentes, pudo haber hecho lo mismo. Pudo haber obligado también a que hubiese una inversión mínima de 50.000, o 80 o 90.000, para que la gente pensase dónde se metía. Pero seguro, Venancio, que la gente que está invirtiendo en este hedge fund sabe lo que está haciendo. Bueno, sabe nada, sabe lo que le vende. Bueno, pero dices que el problema de las partidas es que yo creo que, claro que le cuenta. Es que lo de las preferentes fue todos los ingredientes colocados para decir, menuda panda. Pero quien regula la preferente
es la CNMV. Ya, claro, bueno. Que se regula, con lo cual, a mí me parece fantástico, podemos decir que la Junta de Galicia tiene todos los males, pero hay que abrir mucho más el abanico. No, claro, efectivamente. Supongamos solamente que en ese momento que se están poniendo en marcha las preferentes, las cajas ya tuvieran un problema inmobiliario tremendo y como no tenían posibilidad de ampliar capital, que la CNMV hubiera dicho que, bueno, pues vamos a poner en marcha las preferentes y que sean los pequeños inversores de las cajas las que amplíen el capital de esa manera, porque sí cuantificaban en capital, creo, ¿no? Vamos un momento a Vigo, porque todos los exdirectivos condenados estaban vinculados a la entidad del sur, a CaixaNova, así que suponemos que hoy el impacto haya sido mayor que en ningún otro sitio. Lo que se juzga no es lo que estamos hablando. Son las indemnizaciones, efectivamente. En cualquier caso, grandes ídolos caídos, porque, Jorge, mira que Julio Fernández Galloso mandaba mucho en Vigo, ¿o no? Sí, sin duda. Mandaba mucho. No, y yo, hay una serie de aspectos de Julio Galloso, y me gustaría incluso comentarlos, que son muy positivos, o sea... Vamos, enseguida me los comentas. Marta Clavero, nuestra compañera, ha estado a la búsqueda de fuerzas vivas para que valoraran esta sentencia. No ha sido fácil, ya se lo adelanto. La gente es bastante reticente a opinar sobre este asunto, no solamente desde las instituciones, desde las empresas, desde las entidades, sino desde la propia calle. Primero vamos a ver ese recorrido que ha hecho por directivos diversos. Como grandes líderes del pulmón financiero gallego, la noticia de sus condenas ha caído como un jarro de agua fría en el templo de la patronal viguesa, donde un almuerzo reunía hoy a buena parte de los líderes sociales y empresariales de la ciudad. Totalmente injusto. Debo decir que sí me ha sorprendido la sentencia. Es muy fuerte. Y creo que había que haber tomado medidas antes para que no llegáramos a esas situaciones. Esquivaron la cuestión el delegado de la Xunta, la presidenta de la Zona Franca y el juez decano de Vigo. No opino sobre la social judicial. No voy a hacer declaraciones. No, gracias. No quiero hacer declaraciones, gracias. Venga, gracias. Teresa. Yo de verdad tampoco, porque no es mi tema. Un tema que, sin embargo, otros hicieron suyo para sacar la cara por los condenados, defendiendo su trayectoria de servicio a Vigo y a Galicia. La gente olvida que gracias en su día a CaixaNova o a Caixa Galicia se hizo una universidad, que eso se olvida de que ha invertido en mucho tejido empresarial. Me da pena, han hecho muchas cosas positivas y no me gusta nada verlos en esa tesitura. Una tesitura que les sentencia a 2 años de prisión. ¿Se merecen entrar en la cárcel? No, en absoluto, vamos, particularmente. Respetando a la sentencia, y sería un craso error que esta gente acabara así. Se ha cometido una imprudencia, creo que como todo el mundo debe de pagarla, pero nunca veré bien que la gente entre en la cárcel. Para Galloso y compañía, las puertas de este exclusivo círculo seguirán abiertas, al igual que seguirá vigente la medalla de oro que en su día recibió el expresidente de CaixaNova. Para bien o para mal, nuestras medallas se otorgan con todas las consecuencias. Para mí no cambia nada en absoluto, al contrario, mi máximo apoyo, revalorizar el tema de mi amistad con toda esa cúpula. La clase política viguesa también se ha pronunciado, a excepción de su máximo representante. Lo está diciendo usted ahora y no la conozco. Espera que me lo estén diciendo ustedes, espera que la vea. El tiempo está poniendo a cada uno en su sitio y se está viendo quién actuó desde la responsabilidad en todo momento y quién no ha actuado, desgraciadamente, desde esa misma responsabilidad. Al alcalde de Vigo, en este momento, le corresponde dar explicaciones. Hay unha responsabilidade política das administracións públicas que sostiveron este tipo de personas nos Consellos de Administración das Caixas de Aforros. A raíz de esta sentencia, la Marea de Vigo considera que debería reabrirse una comisión de investigación de las cajas en el Parlamento gallego. Bueno, comisión que ya se abrió y de la que estamos hablando ahora. Y en la calle, ¿qué opinan los vigueses de esta sentencia? Como decíamos, Marta Clavero estuvo a la búsqueda del ciudadano, se encontró con esto. Sus nombres siempre han sido sinónimo de poder, sobre todo el de Julio Fernández Galloso, expresidente de la antigua CaixaNova y cuya trayectoria está llena de innumerables reconocimientos a todos los niveles institucionales. Hoy, desde el corazón financiero de su ciudad, desde el corazón financiero de Vigo, que casi latía al ritmo que él marcaba, nos preguntamos hasta qué punto queda su imagen dañada tras esta sentencia.
Una vergüenza, la verdad es que una vergüenza. Cada uno tiene su final también, cada uno marca el final que quiere. Mal, lo siento por él, lo siento por él. La labor que hizo fue a favor de la ciudad, en el plano cultural ayudó mucho a la ciudad de Vigo. Me da pena que haya terminado así. Yo tengo ahí el dinero, y lo voy a sacar, porque estos ladrones... Me vais a perdonar, pero no voy a contestar a esa pregunta. Soy antigua empleada de la Caja y habrán hecho cosas malas, yo no digo que no, pero no me pronuncio, ¿vale? Aparentemente todos eran una élite del buen hacer y el buen pensar. Y ahora se han caído de ese pedestal, ¿no? Sí, lo que han hecho está ahí juzgado, con lo cual ya no son suposiciones, está juzgado y realmente es para pensar lo que hemos hecho todos, vamos, consintiendo que pasará esto. No opino, no tengo opinión. No Gracias. opina. ¿Por qué no opina? Nada, gracias. A 2 años de prisión. Bueno, pues me cuenta usted qué le parece. Para mí una buena persona. Lo que pasa es que estas cosas, no sé, no quiero opinar. Contribuye a que el ejercicio democrático pues se practique de forma conveniente y podamos evolucionar como sociedad. El que la hace, dice el refrán, tiene que pagarlo. Sobre todo que les hagan devolver el dinero. A Chirola, como la Pantoja, ahí están bien todos los ladrones. Bueno, pues como vemos, puntos de vista distintos. Jorge, bueno, me faltas tú, Miguel, por contestar a las acusaciones que se han hecho en torno a los diputados del Partido Popular. Después me cuentas, bueno, el papel que jugó Julio Galloso en todos estos años, décadas, de una presencia evidente, de un liderazgo, no solamente financiero en la ciudad, sino en otros ámbitos, pero se decía que el Partido Popular ha sido responsable directo de lo que ha pasado, apuntaba Suso Domínguez también a esa comisión de investigación. Yo creo que Venancio ya adelantaba algunas cuestiones que yo quería decir. En cualquier caso, yo en esa pieza echaba de menos que el señor Abel Caballero opinase sobre esta sentencia, porque el señor Abel Caballero fue aquel alcalde que promovió una manifestación para reclamar que la sede de la nueva caja fusionada estuviese en Vigo y que el señor Galloso fuese su presidente. Fue una pena que hoy no nos dijese, bueno, qué opina sobre la sentencia, ¿no? Sobre la cuestión, la opinión de este afectado por las preferentes, yo, en primer lugar, manifestar que comprendo su indignación, pero desde luego no comparto en ningún modo el análisis que él hace, ¿no? Y yo tengo que decirle que si los preferentistas recuperaron sus ahorros, esos preferentistas estafados por preferentes emitidas cuando el Banco de España estaba en manos del Partido Socialista, de un presidente del Partido Socialista, fue gracias al arbitraje y a la mediación impulsada por la Xunta de Galicia y el gobierno, le guste o no le guste, del señor Feijóo, y que por lo tanto yo creo que hace un análisis parcial y sesgado. Eso no es así. Se juzgaba antes, no, es así, el arbitraje y la mediación fue propuesta por el gobierno de la Xunta y Galicia fue pionera y los el arbitraje favoreció a un porcentaje pequeño por lo tanto, del ahorro Hombre, me lo vas a decir a mí, Miguel, por el amor de Dios. Los gallegos estafados por preferentes fueron los que primero cobraron porque la mayor parte de la gente tuvo que recurrir a la vía judicial. Los que quisieron recuperar la totalidad de sus ahorros y no fueron beneficiados por el arbitraje, que benefició a una parte de la gente, sobre todo los que tenían pequeñas cuantías, ¿no? Se centraron mucho en los que tenían pequeñas cuantías, pero si hablamos del volumen del ahorro entrampado ahí, pues probablemente no pasó de un 30, 35%, 40% como máximo el arbitraje favorable, que fue. Bueno, en cualquier caso, a lo mejor también el arbitraje apareció forzado por las primeras sentencias en las que efectivamente se le devolvía el dinero a la gente. Apareció por eso y por la inmensa presión social. Pero el que quiso recuperar tuvo que ir a los juzgados. Y los jueces, por cierto, respondieron muy positivamente a todo esto. Yo lo que digo claramente es que este problema de las preferentes, las subordinadas, no lo genera la Xunta de Galicia, se genera y se consiente en periodo de gobierno socialista desde Madrid, que es quien puede hacer algo, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, y que desde la Xunta lo que se ha hecho es poner soluciones a un problema gravísimo, ya digo, gravísimo. Y a mí me parece que además la voz que escuchábamos no es una voz imparcial. Yo entiendo que es un señor afectado, pero desde luego no es una voz imparcial, es una voz con un marcado carácter político. El problema es un problema tan profundo y tan grande que en el año 2010, en septiembre, cambiamos la regulación financiera y creamos unas nuevas normas que se llaman Basilea III. O sea, esto no es en absoluto un problema autonómico, es un problema de ámbito... En el caso de Venancio, lo de las preferentes de verdad que fue una canallada de tal envergadura... Es un problema de ámbito español. Claro, una auténtica canallada. Español. Claro.
Claro, Porque claro. además es lo que decías tú, es que las emisiones, las últimas emisiones ya se produjeron cuando se produjeron y por los motivos que mucha gente cree que se produjeron. 2009, Claro, año claro. Claro, ese año. Claro. Y 2010. Pero sí, mira, pero es que- Se estaba colocando un producto a la gente sabiendo lo que se estaba comprando. Perfectamente. El que vendía, mira, que vendía los preferentes sabía de sobra que no podía pagar el cupón si la entidad entraba en pérdidas. Claro. Eso lo sabía. ¿Qué ocurría? Había una persona, y no, o dos, o tres, no creo que más de ese tal, que estaban maquillando los balances para no entrar en pérdidas. Entonces, cuando vendían preferentes, en paralelo maquillaban balances. Es un delito, no es un delito. Claro, pero es que esto es lo que no se va a juzgar. Esto es lo que no se va a juzgar. Sí, este tema se me olvidaba. Vamos a ver. Cuando yo presenté la denuncia, bastante gorda, tenía dos patas. Una era específicamente este tema de las indemnizaciones y otra era decir que yo consideraba que había un maquillaje clamoroso de las cuentas de las cajas, por una serie de razones que exponían la denuncia. ¿Qué pasó? Pues que la Fiscalía se centró en lo fácil. O sea, fue a lo fácil. Es mucho más fácil esto que investigar lo otro, que implica un proceso. Que eso no lo hubieran instruido en 3 años. No, eso por eso tardaría, vamos, eso era intemerario. Ahora, esa es la justicia que hace ahí que la había un gente de delito. la calle, ¿entiendes? Vea, os juzgue como os juzgue. Porque, en mi opinión, se falsificaron a sabiendas y se falsearon a sabiendas las cuentas de las cajas gallegas. Y se crearon en el año y se 2009 utilizaron productos. Y 2010 estaban dando beneficios que era imposible que tuvieran. De modo artificial. Estaba refinanciando y se evitaba la mora totalmente. Y a los preferentistas les daban, por cierto, en el tríptico informativo les daban un balance maravilloso y fabuloso en años 2009, 2010 y 2011 incluso. Maravilloso balance dando beneficios tanto de CaixaNova como de por CaixaBank. no entrar en el perfil de los preferentistas y en la calificación de ese producto financiero que, como sabíamos todos, no estaba destinado a ese ahorrador. Ese artículo fue modificado. Ese artículo, ese que tú planteas, fue modificado porque llevó a esto, que obligó fue al sistema financiero español, con diferencia, a maquillar, no a maquillar, vamos, a manipular sus cuentas. Déxeme que le colle esa idea. O que di Pablo, eso non se xulga, porque eso é xulgar o funcionamento do sistema financiero. Una causa general. Una causa general contra que é necesaria, fundamental. contra o sistema financiero, contra Lehman Brothers, contra Madoff, contra Madoff, contra os créditos subprime, contra os en fin, todo eso. E iso que non se fai porque é moi complexo e porque eso afecta directamente ao poder e iso é máis fácil condenar a esta banda de Vigo a estos dous e logo deixame rematar con unha broma, Venancio, unha broma pequeniña. Miguel, eu cando te escoito defender tanto o Partido Popular teño a sensación de que é o partido condenado. Os condenados é esta banda de Vigo. Por que levas toda a noite defendendo o Partido Popular? Hombre, porque en el caso del arbitraje... Galloso eran do PP estos... Yo no tengo ninguna vinculación con Galloso, no era militante del Partido Popular. Como os condenados... Era amigo del señor Abel Caballero. No. Pero yo lo que no puedo... No, pero Manolo, yo lo que no puedo aceptar es que se culpa a la Xunta de Galicia de las preferentes porque la Xunta de Galicia no estuvo en el problema, estuvo el gobierno socialista anterior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, y la Xunta de Galicia estuvo al lado de las soluciones. Y que de los preferentistas gallegos el 95% cobraron gracias a la vía del arbitraje impulsada por la Xunta de Galicia y el 5% por vía judicial. Esas son las cosas. Lo mío es Yo tenía una foto de Galloso. En la escuela, vino Galloso allá en el año 2005. A ver, un momento, por favor. Y teníamos una imagen de toda la gente que viene. Y lo teníamos una imagen de Galloso en un pasillo. Se cayó una vez. Se cayó. Y dije yo, bueno, y si estuvo aquí, no lo puedo negar. Entonces la fotografía se subió otra vez. Se cayó 2 veces. Y de nuevo la subimos otra vez a la pared. Porque si estuvo, no lo vamos a negar. Y se cayó 3 veces. Y dije, bueno, la quitamos. Pero y es la única la quitamos. Es la única que se cayó. El único que se cae de la pared. Única. ¿Y a Méndez lo tenéis? No, nunca vino. Nunca lo invitamos, mejor dicho. Este tipo de matices ahora se ponen enseguida encima de la mesa. Méndez competía contra nosotros, tenía una escuela de negocios que competía contra la nuestra. Vale. A ver, dejadme, hay varias manos levantadas, pero Pablo Carballo, muy buenas noches. Hay muchas cosas que tienen que ver con la gestión de las cajas, muchos hitos que queremos resumir. Sería imposible abordar todos ellos, pero tú has estado pendiente de los más suculentos. Vamos a recordar algunos de ellos. Bueno, lo que está claro es que es un fin de ciclo, lo apuntabas desde el principio, que nos ha acompañado durante un siglo. Y por eso, para empezar, antes de revivir algunos de esos momentos, el árbol genealógico, ¿no?, de lo que han sido las cajas de ahorros, desde su nacimiento y hasta su defunción, precisamente.
Empezábamos ahí a finales del siglo XIX con la Caja de Ahorros Municipal de Vigo. De los años 30 del pasado siglo eran la de Pontevedra y Ourense, y su fusión empezaba a fraguarse en 1999. Nacía CaixaNova, del otro lado lo ven la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Coruña y Lugo, fruto de otra fusión. En 1944 se unía a la de Ferrol en 1978. Así daban lugar a la primera gran caja gallega, Caixa Galicia. En diciembre de 2010 ambas cajas se suman en lo que sería Nova Caixa Galicia y apenas unos meses de vida. La intervención del FROB, rescate bancario, se convierte en banco al año siguiente, Banesco compra el resultante y acaba conformando a banca. Hablabais de Galloso. Bueno, pues Galloso entra en la Caja de Ahorros Municipal de Vigo cuando tenía 16 años, era 1948. Algunos aseguran que como auxiliar de contabilidad, otros que como botones. Lo que es cierto es que su carrera es fulgurante y, apadrinado por el alcalde franquista del momento en Vigo, Rafael Portanet, llega a la dirección general de la Caja con 34 años. Era febrero del 65, ahí lo están viendo. Ven el momento del nombramiento. A la izquierda estaba Portanet, de sus imágenes está el propio Galloso, a la derecha estaba Portanet leyendo el discurso. 45 años estaría al frente de la Caja. Bueno, y por medio varios momentos relevantes, algunos de ellos lo contábamos, por ejemplo ese 1999, ese momento de la fusión de las cajas de ahorros para dar lugar a CaixaNova, uno de los puntos de apogeo. Galloso pasa de controlar la Caja de Vigo a estar al frente de las cajas del sur de Galicia. Antes había modificado sus estatutos, lo había hecho en 1996 a sus 65 años para eliminar la barrera de edad, para cambiarla y poder permanecer en el cargo. Volvió a hacerlo 5 años después, en 2001, cumplidos los 70. Le serviría para alcanzar la presidencia, hecha a su medida, la lograba en 2006 y la ocuparía hasta el 2010, 63 años después de su llegada a la Caja. Bueno, Galloso no solo iba a tener un poder difícil de calcular, también ha ido recopilando varios premios a lo largo de su trayectoria al frente de las cajas. Vamos a ver solo algunos de ellos, 3 ejemplos. El primero, 28 de junio del 2002, era todavía director general, Manuel Fraga le entrega la medalla Castelao. 24 de julio, ahí lo ven, doctor honoris causa, con Abel Caballero, que luego sería alcalde de Vigo. Y ese tercer acto, 23 de enero, ya como presidente del 2007, el gobierno de Zapatero le condecora con la medalla al mérito al trabajo. Se la entrega al entonces ministro Jesús Caldera. Llegan los años de dificultades para las cajas, lo estabais comentando, 2009, 2010 van a ser años clave. En el año 2010, a principios, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, llega a Vigo, al Club Financiero. Ahí se ve las caras con los responsables de las cajas de ahorros. Y precisamente en ese acto, en un auditorio que estaba repleto, Fernández Ordóñez se reconoce favorable a una posible fusión de ambas entidades. El organismo regulador seguía haciendo la vista gorda con un discurso en público, como el que veíamos en Vigo, y frases como esta que luego comentaba el propio Miguel Ángel Fernández Ordóñez en privado. Cajas, cajas. Lo único que tengo que hacer yo con las cajas es coger un bate de béisbol y liarme a palos hasta que acabe con todas. Y de esa época empieza el posicionamiento, por ejemplo, de políticos como Abel Caballero en esta cuestión. De esa época, finales del 2009, es este momento que vamos a recordar. CaixaNova va a seguir sola. Y yo hago una apuesta. Y se la hago al señor Domínguez Olveira y a cualquiera. Dentro de año y medio nos vamos a presentar aquí. ¿Verdad? Dentro de año y medio hay elecciones. Yo voy a ser candidato. No sé si el señor Olveira va a serlo o no. Yo voy a ser candidato del Partido Socialista. Si CaixaNova no está en Vigo, yo no me presento. Si CaixaNova no tiene su sede en Vigo, yo no me presento a las elecciones. Sabrá usted que ellos... Fíjese, ¿qué seguridad tengo en esto? Ellos dicen que ellos también, digan lo mismo. Ellos dicen... Las elecciones fueron el 22 de mayo del 2011. CaixaNova ya no existía, ya no solo no estaba en Vigo, sino que no existía y Caballero acabó concurriendo y además obteniendo mejor resultado electoral, después de hacer incluso bandera de esa cuestión. Tras las imágenes que habíamos previamente de la visita de Miguel Ángel Fernández Ordóñez a Vigo, convocaba una manifestación a título personal que recorría las calles de la ciudad el 9 de febrero de ese 2010. Caballero lo convertía en uno de sus principales caballos de batalla. Defendía la figura de Galloso y apelaba además a una guerra localista. De Galloso volvía a hablar, además de ese acto, muy poquito después. Mayo del 2010 lo hacía en estos términos. Intolerable. Proceso de linchamiento. Se está linchando a don Julio Fernández Galloso y como alcalde de Vigo quiero mostrar mi absoluto rechazo a este proceso anti-vigués, anti-CaixaNova
anti-Vigo y del linchamiento de una notable persona de esta ciudad. Y lo quieren linchar porque supo gestionar su entidad y supo llevar a CaixaNova a la buena situación en la que está ahora. Pero la fusión acaba siendo inevitable y solamente una semana después de estas imágenes que estábamos viendo, vuelve a comparecer Caballero, esta vez junto al propio Julio Fernández Galloso. Hablan del nacimiento de una estrella. Yo creo que ha nacido una estrella, ¿no? Ha nacido una estrella que la tenemos que cuidar entre todos para que cumpla un gran papel. Bueno, pues esa estrella se plasma en el mes de noviembre, un acuerdo presidido por el responsable de la Xunta de Galicia, que nos deja también una imagen para el recuerdo e incluso un recuerdo, un objeto que se guardó en aquel momento. Deixarei nos arquivos da Xunta de Galicia esta pluma feita de forma explícita para asinar a fusión das caixas. No sabemos qué habrá sido de la pluma. Pues no sé, Miguel, tú que estás próximo al presidente de la Xunta, ¿sabes qué ha sido de esa pluma? No lo conozco, desde luego yo creo que era un paso importante conseguir que en Galicia continuase habiendo una entidad. Lo cierto es que lo que valía en aquel momento, 3 meses más tarde, el Banco de España, ese que defiende tanto Manolo Lago, cambió las normas de solvencia y aquella caja fusionada pues ya no valía, ¿no? Julio Fernández de Galloso, ¿qué personaje ha sido Galloso? A mí, la verdad es que no soy una persona que deba de hablar de juzgar a otra persona, ¿no? Pero sí que puedo opinar, ¿eh? Yo querría destacar varias cosas. Primero, una carrera fulgurante, una valía, sin duda alguna, profesional indiscutible. Yo lo diría tanto de él como de la Caja, en Caixa Galicia, en el norte, o sea, José Luis Méndez, ¿no? Y que todo fue muy bien en tanto las cajas hicieron lo que era competencia de las cajas, ¿no? Que era el desarrollo del territorio en el cual estaban ubicados. Que yo he visto muchísimas acciones de CaixaNova enormemente positivas, ¿eh? Y yo he visto de Caixa Galicia, incluso diría que más potente... Pero entonces, ¿qué les pasó? ¿Se emborracharon? No, yo entonces voy ahí. Yo creo que nos olvidamos de que una caja de ahorros no tiene propietarios. Mejor dicho, claro. Los propietarios de una caja de ahorros es la sociedad. Y, en principio, como es la sociedad, se crearon un sistema de nombramiento de consejeros aparentemente, bueno, vamos a decir, que fuese afines, representantes de la sociedad. Sin embargo, esos consejos, en todas las cajas de España, en todas, yo diría que en todas, han estado tradicionalmente manejados o bien por el director de la caja, o bien por el presidente de la caja, según fuese directiva o presidencialista. Y ese enorme poder de manejar un ente del cual tú actúas con más capacidad y potencia que si fueras dueño, porque un presidente de un banco... Tiene que dar cuentas a un consejo de administración, claro. Y un consejo de administración en el cual teóricamente hay una representación de sindicatos, de patronal y de políticos, en principio, si funciona el consejo, todo va bien. Si tú dominas el consejo, y yo creo que ese es el gran problema, y ya termino. En el caso concreto de las cajas de Galicia, en mi opinión, ha habido una cosa muy positiva, que fue la concentración, incluso la ley de cajas gallega podía haber dado resultado, pero se entró en una etapa en donde la estrategia de desarrollo pasó a ser estrategia de especulación y economía virtual. Entonces yo, más que dolo, hablando en términos de los abogados, hablaría de negligencia o de pecado de vanidad. Y yo creo que el único defecto que yo le puedo achacar a Julio Fernández Galloso, en mi conocimiento de él, es no haberse retirado a tiempo. Bueno, habla Jorge de vanidad. Yo no sé si creéis que ha sido un pecado capital. Un matiz. Las personas mayores tendemos... ¿A la vanidad? Tendemos a dejarnos halagar. Y bueno, hay de todo, ¿eh? Tendemos, he dicho. Al revés, hay gente que con los años se desprende de vanidades. Que es muy inteligente, es capaz de darse cuenta de eso y entonces juega a retirarse. Vanidades, fábrica de vanidades, gestión de vanidades. Os pregunto enseguida por esas vanidades, muy brevemente por el papel que jugaron todos estos directivos de una forma tan señalada, Galloso y Méndez, norte y sur, en la sociedad gallega, cómo se manejaban. Va a ser después de la publicidad.